¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado estudiante? Te saluda con mucho gusto la maestra Jessica Gabriela González Ramírez del CEBETIS 168 y me es grato saludarte en esta ocasión. Primeramente, pues esperando que te encuentres muy bien ya en estas semanas que han sido bastantes trabajando a distancia, pero reconociendo una vez más tu esfuerzo, tu dedicación y por supuesto la entrega que tienes hacia tu mismo aprendizaje. Bien, esperando pues que te encuentres bien disfrutando de este día caluroso y acompañado de una nieve o de una bebida fresca, lo que tú prefieras, vamos a dar comienzo a nuestra videosesión correspondiente a la semana 7. En pantalla estás ya visualizando el material y los recursos disponibles de esta semana que se cargaron ya el día de ayer. Ya solamente queda pendiente la videosesión que se está grabando en este momento. Y pues vamos a dar revisión rápidamente a cada uno de esos para irnos a la presentación. Bien, como te darás cuenta, dentro de los materiales están la guía interactiva, ahorita regreso a ella. Están las lecturas sugeridas, voy a este recurso para que lo veas. Y las lecturas sugeridas son estas que estás viendo aquí. Te aparece la primera, para irnos a la segunda tendríamos que dar en esta flechita que dice siguiente, para irnos a la 2, o bien lo puedes hacer deslizándote hacia abajo. En esta lista están las 5 lecturas. Este es un medio por el cual puedes tener acceso a estas lecturas, o bien, nuevamente me regreso. Son lecturas que durante la revisión de la guía interactiva aparecen ahí como links. Entonces, ahorita que yo esté con la explicación de la guía interactiva, te explico rápidamente cuáles son las lecturas, que no son lecturas tampoco pesadas ni muy largas. Son lecturas que nos ayudan a complementar lo que corresponde al tema de esta semana y que aparte también nos ayudan a profundizar un poco más. Bien, está también nuestra actividad 6, única actividad de esta semana, que consiste en un cuestionario de comprensión respecto al tema, respecto también a algunos puntos importantes de las lecturas sugeridas y evidentemente, pues bueno, este sería ideal que lo respondas a partir de mañana que esté activo. La finalidad es esa, de que una vez que hayas revisado todo el material, como la sesión interactiva y como las lecturas sugeridas, pues bueno, ya tengas una idea de lo que son los conceptos fundamentales y de algunas ideas complementarias para que puedas responder este cuestionario de comprensión. También se encuentra dentro de esta semana, pues todavía activo nuestro foro de discusión del tercer parcial. Igualmente, recordándote la participación en por ahí tenemos ya bastantes participaciones de algunos de tus compañeros, pero sí es importante que verifiques si de mi parte ha habido alguna respuesta a tus comentarios. ¿Por qué? Porque bueno, como lo he comentado en las sesiones anteriores, hay compañeros que han dejado 2, 3 o hasta 4 comentarios en uno solo, y al momento de que el sistema me registre la participación de cada uno de ustedes, solamente lo va a contar como una aportación. Entonces, revisen bien si les he dejado algún mensaje y las indicaciones que les he dejado en el mismo. Y bueno, vamos nuevamente hacia atrás para ver el último recurso, que es el foro de dudas. Ya está también nuestro nuevo tema de discusión, que sería expresa aquí tus dudas de la semana 7, es decir, esta semana que está transcurriendo del 18 al 22 de mayo. Bien, recuerda hacer tu comentario, tu aportación en este foro de dudas con tiempo. Evita tus mensajes de pánico cuando ya están por cerrarse las actividades. Tienes toda esta semana para desarrollarlas. En este caso es una sola actividad y es el cuestionario. Entonces revisa muy bien en qué día y a qué hora cierra el cuestionario para que tomes tu debido tiempo y así no estemos ni tú ni yo preocupándonos porque a lo mejor no alcanzaste a contestarlo, ¿sí? Bien, entonces ya sin más preámbulo, querido estudiante, nos vamos a la guía interactiva, es decir, vámonos ya al tema. Bien, déjenme agrando esta parte. Y ahora sí, lo tenemos en pantalla completa. Bien, el tema de la semana habla sobre contaminación
Y eso visto, chicos, de manera que, pues bueno, si la semana pasada hablábamos de calentamiento global, cambio climático, la antepasada hablábamos de nuestro impacto que generamos al medio ambiente, etcétera, 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 pues todo esto debe tener alguna causa. Esto desde la perspectiva de las acciones humanas. Entonces, por ahí, pues los principales problemas ambientales a los que en la actualidad nos enfrentamos, pues se pueden centrar básicamente en la contaminación. Esto, pues también comprendido de que dependerá del tipo de contaminación de la que hablemos. Sin embargo, pues bueno, creo que somos conscientes, tanto ustedes como yo y muchas personas más, que la contaminación pues es vasta y podemos encontrarla reflejada en diferentes aspectos de nuestro mundo. Entonces, para ello vamos a revisar diferentes tipos de contaminación, cuáles son a lo mejor las principales características o a lo mejor los problemas que estos han desencadenado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar un poco de mayor conciencia sobre ese impacto que hemos analizado desde las semanas anteriores, para ver de qué manera nosotros desde nuestra casa o desde nuestra escuela, que son lugares en donde podemos implementar ciertas acciones, podemos comenzar a generar una menor emisión de estos contaminantes. Bien, entonces vamos a continuar. La contaminación ambiental, es decir, hablando ya de manera general, es un problema mundialmente que se origina cuando se liberan o se emiten ciertos contaminantes, que pueden ser sustancias químicas, o algún otro tipo de cualquier partícula que se emite al medio ambiente. ¿A qué parte? Bueno, a donde sea. Puede ser al agua, puede ser al suelo, puede ser al aire, puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del lugar al que se arrojen, va a ser el tipo de contaminación que se presenta. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos, que justamente son los que estás viendo aquí arriba, ¿sí? Bien, ¿esto representa un fuerte problema? Pues sí, porque ya la semana pasada habíamos estado revisando información acerca del cambio climático, del calentamiento global, y estos fenómenos, hablando del calentamiento global, pues básicamente son consecuencia de las grandes emisiones de contaminantes como los famosos gases de efecto invernadero. Entonces, sí es importante que tengamos conocimiento de todo esto. Bien, por aquí nuevamente hay recursos que tienen más información. Vamos a revisar cada uno de ellos. Aquí, en donde se da más información, pues bueno, un punto también muy importante que nos mencionan es que además de las sustancias químicas o de partículas que se consideran como contaminantes, también existen otros contaminantes como lo pueden ser el sonido, el calor o la luz. Esto porque, bueno, por ahí tenemos mencionados entre los tipos de contaminación a la contaminación visual y a la contaminación auditiva. A lo mejor te podrás estar preguntando, bueno, ¿y esos cómo funcionan como para que sean contaminantes, no? Bueno, por el simple hecho de que estos ya causan una perturbación en las personas o en los seres vivos, de tal manera que los saturan mentalmente de una serie de estímulos y les causan también estados emocionales como ansiedad, como estrés, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que a un ser vivo ya algo le ocasione alguna perturbación o alguna alteración, obviamente esto ya es como un criterio para poder considerar a ese elemento como un contaminante. Bien, a esto también, pues bueno, considerando también, chicos, que pues con la urbanización y con el crecimiento de las ciudades, pues cada vez son más los estímulos que tenemos de este tipo. Bien, aparte, bueno, cabe mencionar que hablando en cuestiones de contaminación ambiental, existen ciertas regulaciones, normas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, que tratan de mitigar todo el impacto de la contaminación, y algunos ejemplos son estos que están mencionados aquí. A nivel nacional, ya por ahí creo que hemos hablado de esta Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente,
que se está abordando justamente en el foro de discusión conocida como LEGEPA, y que en esta, bueno, se apoya de diferentes normas que nos hablan de ciertos estándares para, pues bueno, regular ahora sí que los contaminantes que se presentan en el medio ambiente. Es importante que, bueno, desde ahorita participes en ese foro de discusión para que tengas conocimiento de esta ley. A nivel mundial existen diferentes convenios, diferentes acuerdos. Aquí te menciono yo solo algunos, pero sí existen ahí otros más que ya en su momento pues se han tocado dentro de la asignatura, pero en este momento se enlistan solamente estos que estás viendo aquí, y pues rescatamos sobre todo dos, que son el Protocolo de Montreal y el Protocolo de Kioto. Bien, justamente estos dos que se rescatan aquí son de los que vienen unos links aquí en estos dos recursos, que si tú das clic te van a llevar a una página. Déjame doy clic también al otro. Te van a llevar a una página en donde tú podrás leer información acerca de estos dos protocolos. ¿Qué me interesa de esto? Me interesa que identifiques muy bien a qué se refieren cada uno de los protocolos. Algo así como si dijéramos su definición, ¿sí? ¿En qué año se adoptó o en qué año se puso en marcha ese protocolo? En dónde se llevó a cabo la convención para que diferentes países adoptaran este protocolo, ¿sale? Y pues bueno, ¿qué organismos a nivel mundial lo respaldan? Pues aquí nos sale el logotipo del organismo que lo respalda, igual aquí. Y para ello es importante que des lectura de esto. No es mucha la lectura, solamente céntrate en la idea principal de esto. Como te dije, analiza bien cuál es la finalidad de estos protocolos, ¿sale? Que a grandes rasgos, pues bueno, el de Montreal va enfocado mucho a la protección de la capa de ozono, y el de Kioto, pues es un protocolo que se adoptó para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí me interesa que leas la información de aquí, ¿sale? Bien, las voy a dejar abiertas. Vamos a continuar revisando la información de nuestra presentación, y ahora vamos a hablar de los tipos de contaminación ambiental, que se pueden presentar de acuerdo a lo que esté contaminándose. Bien, si hablamos del aire, es decir, de nuestra atmósfera, esta contaminación se denominará contaminación atmosférica. ¿Sale? Entonces, sabemos que pues estos contaminantes que llegan a la atmósfera serán producto de las emisiones de la quema de combustibles fósiles, sobre todo aquellos que se utilizan en procesos de producción a través de las fábricas, o también de la quema de combustibles por el uso de medios de transporte como los automóviles, los aviones. Por aquí también entran las acciones que hacen algunas personas cuando, por ejemplo, estamos hablando de que quieren deshiervar algún territorio, y en vez de deshiervarlo a mano o con maquinarias, para hacer esto más rápido, lo que hacen es quemar toda esa hierba. Pues bueno, también esto emite grandes cantidades de dióxido de carbono, que ya, como vimos la semana pasada, es el principal GEI que retiene calor y que obviamente propicia el calentamiento global. Bien, entonces, esta contaminación, pues bueno, representa una gran problemática, sí, porque, bueno, sabemos que aparte de que los GEI ayudan a aumentar el calentamiento global, pues también esto genera una retención de estos gases en el aire que nosotros respiramos, aparte porque también a él se emiten ciertas partículas que pueden causar severos problemas de salud en las personas, en los seres vivos, y también causar una alteración en los ecosistemas. Entonces, realmente el impacto de esto es mucho. Aquí tenemos también mencionados cuáles son los principales contaminantes dentro de la contaminación atmosférica, y como ya lo mencionábamos, pues bueno, partículas suspendidas, que pueden ser como si estuviéramos hablando de contaminantes de pequeño tamaño, gases que efectivamente, bueno,
ahorita que vemos que viene aquí el monóxido de carbono, dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y de azufre, pues efectivamente algunos de estos ya los identificamos como los gases de efecto invernadero, como lo revisamos la semana pasada. Bien, obviamente todo esto repercute en la salud de las personas, de los seres vivos, siguen impulsando o promoviendo el cambio climático a través del calentamiento global, y aparte pues también otro fenómeno que se sabe que se produce a partir de estos gases que se concentran en la atmósfera es el famoso fenómeno conocido como lluvia ácida, ¿sí? En donde pues por ahí existe una interacción en donde ciertos componentes químicos pues al interactuar con el agua generan una variación en el pH del agua de la lluvia, y obviamente esto también puede ocasionar severos problemas ambientales. Sí, no nada más lo que hemos visto en películas, que a las personas se les puede llegar a decolorar el cabello, que sí se puede presentar, pero pues el impacto ambiental que deberíamos estar visualizando a partir de esto es mucho más importante, porque pues imagínate, si estamos hablando de que el agua de lluvia se acidifica un poco más, ¿qué pasaría con el suelo en donde cae esta agua? Imagínate, hablando de suelos que son realmente todavía naturales, como los de bosques, los de selvas, pues una variación en el pH de estos suelos haría que también toda la vegetación de esos ecosistemas se comprometa, y por lo tanto el equilibrio de estos sistemas ecológicos también se vería afectado. Bien, continuamos. Aquí viene otra lectura. Este es un artículo que es muy interesante porque nos habla de uno de los problemas en cuestión de salud a los que se ha podido asociar la contaminación atmosférica. El artículo se titula "La contaminación del aire ataca a la fertilidad humana". Entonces, por aquí, bueno, nos dan a conocer cómo es que se ha encontrado esa relación para que, pues, actualmente se presenten problemas en donde varias personas que buscan tener familia no pueden hacerlo, pues, a lo mejor ya de manera deseada. Entonces, es interesante este artículo porque, pues, a fin de cuentas, como te digo, es uno de los impactos que la contaminación atmosférica tiene en nuestra salud. Entonces, hay que leerlo. Igualmente lo dejo yo abierto. Está muy interesante, la verdad, que por ahí si te metes a buscar información de cómo es que todos estos tipos de contaminación afectan al estado de salud de las personas, te vas a dar realmente una idea de la magnitud de la que estamos hablando de este problema. Bien, continuamos. Otro tipo de contaminación es la contaminación del agua, en donde pues bueno, cabe mencionar que también tiene otro nombre, se le conoce también como contaminación hídrica, no hidráulica, y esta resulta cuando se arrojan contaminantes hacia este recurso vital para los seres vivos, de manera que hacen que la calidad de este líquido disminuya, imposibilitando su uso o su consumo en diferentes sectores. ¿Sectores como cuáles? Sectores como el sector agrícola, sectores como el sector industrial, evidentemente para el consumo humano, ¿sale? Entonces, al hacerse no viable para el consumo, pues obviamente esta agua ya queda de manera pues que no se puede utilizar, no apta para su consumo. Entonces, si queda no apta para su consumo, será una cantidad de agua que quedará inservible, pero que también puede ser un foco de infección para otros problemas. Problemas como cuáles, nuevamente como problemas de enfermedades para el ser humano o también para otros seres vivos. Bien, entonces, obviamente este es uno de los principales también problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, pues porque sabemos, chicos, que de toda el agua que tiene nuestro planeta, solamente un aproximado de 3% de la totalidad del agua de nuestro planeta corresponde a agua dulce, que es la que encontramos en ríos, lagos, cuencas hidrológicas, y que obviamente esta es la que se extrae para poder consumirla, abastecer nuestras necesidades y obviamente utilizarla en procesos de producción de bienes y servicios que son importantes para nuestra vida cotidiana. Entonces, ya sabemos, como lo vimos hace 2 semanas,
que también estas acciones generan agua contaminada, pero lamentablemente esa agua contaminada, como hemos visto de siglos para acá, pues las empresas se han encargado de eliminarla también a través de los mismos cuerpos de agua dulce, de los ríos. Y estos sabemos que llegan a unos cuerpos en común que suelen ser los océanos. Entonces, imagínate cómo es este efecto dominó de contaminación del agua, ¿no? Bien, aparte, pues también imagínate, si hablamos de que el suelo, ahorita que hablamos de la contaminación del suelo, está también contaminado por ciertos componentes químicos, y resulta que hablamos del agua de lluvia, pues también en la escorrentía que tiene esta agua, pues también se va a contaminar. Sale entonces, al llegar a riachuelos, a ríos, a lagos, va a arrastrar todos los contaminantes que hay en la tierra y se los va a llevar a esos cuerpos de agua. Entonces, podemos ver pues, chicos, que los diferentes tipos de contaminación pueden estar ligadas, ¿sí? Porque si ya habíamos dicho que en la contaminación atmosférica se puede producir la lluvia ácida, que es obviamente también hablar de uno de los efectos de la contaminación hacia el recurso vital, pues obviamente podemos ver que todo está entrelazado. ¿Por qué? Pues porque por el simple hecho de que toda nuestra biosfera es un sistema biológico conectado. No se puede desligar nada de otro de los efectos, ¿sí? Todo tiene que estar estrechamente ligado, si no, no funcionaría y evidentemente no habría un equilibrio. Bien, entonces tenemos por aquí más información. Por aquí se nos mencionan algunas de las causas de la contaminación del agua, dependiendo del origen que ocasiona esa contaminación. Se mencionan estas 5 que estamos viendo: de origen doméstico, es decir, todo lo que viene de la zona urbana, de las ciudades, por actividades de la vida cotidiana. Vienen también las de origen agrícola o ganadero, que es propiamente para las producciones de recursos agrícolas, y que obviamente es un sector que contamina una gran cantidad de agua. Sobre todo si hablamos del sector ganadero, pues aquí se gasta una cantidad pues importante de este recurso vital. ¿Por qué? Pues bueno, por la limpieza que se tiene que hacer a las zonas del ganado, y también pues porque se tiene que hacer uso de para poder también generar los servicios y bienes que de se obtienen. No por nada, chicos, si ustedes se meten a analizar la huella hídrica de este sector, se van a llevar una gran sorpresa de que pues evidentemente es uno de los sectores que más cantidad de agua consume para poder generar productos como la carne, productos como la leche, ¿sí? Bien, otro tipo de contaminantes del agua pues son los de origen industrial, que son propiamente aquellos de procesos de fabricación o de producción o transformación de la materia para poder obtener esos productos, ¿sale? Están también los de origen pluvial, es decir, los de la lluvia, cuando esta cae al suelo y obviamente arrastra todos los contaminantes que están presentes en el mismo. Y están los de origen fluvial, es decir, de la navegación, que puede ser por las mismas rutas de navegación o también por los vertidos de petróleo, como hemos escuchado a veces en las noticias, que pueden ocurrir accidentalmente en algunas ocasiones, en otros sí son provocados al momento de perforar los pozos petroleros, pero pues es importante que a fin de cuentas consideremos que estos en cualquiera variante nos van a contaminar en gran medida el recurso vital para los seres vivos, ¿sale? Entonces sabemos que este recurso pues para algunos seres vivos representa el hábitat en el que se van a desarrollar, y por lo tanto si se contamina pues está comprometida su vida. Si nosotros dependemos del agua para poder solventar nuestras necesidades y también desarrollar nuestra vida cotidiana, pues también está comprometida nuestra salud y nuestra existencia. Bien, algunos de los principales contaminantes del agua son los que estás viendo también aquí enlistados. Están los sedimentos y materiales suspendidos, que hacen referencia a partículas desprendidas del suelo y que son arrastradas por el agua, junto también con otros materiales que se quedan suspendidos en el agua.
Entonces, estos también ocasionan que una característica del agua que esta es transparente cuando se analiza la calidad de la misma, pues evidentemente se disminuya, de tal manera que se torne más turbia, ¿sale? Como que no permite el paso de la luz, tú no puedes ver a través de ella tampoco de manera fácil. Otro de los contaminantes son microorganismos patógenos. Aquí pues estamos hablando de bacterias, protozoarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el impacto de esto es que pueden generar una serie de enfermedades realmente contagiosas. Y luego aparte si analizamos que van en el agua y que esta agua se está distribuyendo por esos ríos, pues obviamente imagínate el foco de infección que se está esparciendo. Bien, tenemos otros contaminantes que son desechos orgánicos. Entre estos se pueden mencionar aquellos que son producidos por el mismo ser humano, por el ganado, y que lamentablemente, pues bueno, sí incluyen heces fecales. Entonces, al contener también heces fecales, pues también se sabe que estos mismos llevan una serie ya de microorganismos también ahí presentes. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de materia orgánica y tú sabes que en donde hay materia orgánica y existen las condiciones apropiadas, se van a generar y van a desarrollarse también bacterias. Entonces, como te decía, no podemos desligar nada de nada. Aquí todo es un sistema en donde existe una conexión entre todo lo que son seres vivos y los fenómenos que aquí pasan en el mundo. Bien, tenemos otros contaminantes que serían sustancias químicas. Y entre estas sustancias químicas, pues bueno, se pueden mencionar ácidos, sales, metales tóxicos, todo desencadenado de los procesos de producción o incluso también de lo que hacemos en casa, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué utilizan comúnmente las amas de casa o las personas, porque ya no nada más las amas de casa, qué utilizamos comúnmente las personas cuando queremos limpiar el baño o que queremos trapear? Comúnmente por cuestiones de que huele bonito, compramos productos químicos que no sabemos cuál es el impacto que generan y lo utilizamos desmedidamente, ¿sale? Para limpiar el baño existen una cantidad inmencionable de productos de limpieza que tienen concentraciones diferentes de ácidos o de ciertos componentes químicos que son contaminantes para el agua, ¿sale? Igual lo mismo sucede también con productos de limpieza como los que le dan solamente aroma al agua para que huela bonito un ratito en nuestra casa. También eso pasa. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues optar por unas alternativas de utilizar productos que sean meramente naturales y que también pueden tener el mismo efecto o incluso hasta mejor. Bien, otros de los contaminantes son los nutrientes vegetales inorgánicos y esto hace referencia sobre todo a compuestos como los nitratos, fosfatos, y que pueden propiciar un crecimiento o desarrollo de algas y de otros organismos en el agua. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues bueno, que como son organismos o son estructuras que suelen quedarse en la superficie del agua, pues van a generar también un fenómeno que se conoce como eutrofización de las aguas, que es básicamente que van a impedir un intercambio gaseoso que se lleva entre el agua y la atmósfera, y esto generaría un decremento de los niveles de oxígeno y por lo tanto se compromete también que los organismos acuáticos no puedan llevar a cabo una respiración dentro de su mismo ecosistema, ¿sale? Bien, otro de los contaminantes son compuestos inorgánicos, como pueden ser que el agua se contamine por petróleo, por gasolina, plásticos, disolventes, detergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Los detergentes aquí pues son otro punto importante. No todos los detergentes, por ejemplo, si hablamos de los que se usan para lavar ropa, no todos los detergentes se pueden ahora sí que neutralizar cuando están en contacto con el agua, porque estos generan sobre todo mucha cantidad de partículas suspendida y también una alta concentración de contaminantes. Entonces aquí lo importante también sería es que optemos por aquellos detergentes que dicen ser biodegradables, analizando también el impacto que puedan generar al corto plazo, ¿sale? Bien, otros de los contaminantes son sustancias radioactivas que pueden acumularse a lo largo de las cadenas tróficas y que también estos pueden ser arrastrados mediante la escorrentía
a través del agua de lluvia. Y la última, que sería contaminantes originados de la contaminación térmica, pues esto hace referencia sobre todo al cambio de la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque bueno, un incremento de la temperatura también puede generar cierta alteración en los ecosistemas, sobre todo en los ecosistemas acuáticos. Bien, la presencia de estos contaminantes, chicos, a fin de cuentas, si analizamos bien el trasfondo de esto, estamos hablando de cuestiones químicas. Ya como tú lo habrás analizado en Química 1 o en Química 2, tú sabes que, bueno, hablar de soluciones acuosas y de que llevan cierto movimiento, pues obviamente también podemos comprender que entre ellas, al combinarse con otras soluciones, entre ellas se generan reacciones químicas que evidentemente van a generarnos calor y por lo tanto el aumento de temperatura de este recurso vital. Por ello aumenta la temperatura del agua. Y entonces si estamos hablando de un aumento de la temperatura, pues imagínate qué va a pasar con los organismos que viven ahí. Evidentemente, pues lo que pasa a lo mejor cuando nosotros tenemos un aumento de temperatura corporal, ¿no? Comenzamos a sentirnos mal. Si la fiebre o la alta temperatura no cesa, pues tenemos que ir a atención médica para ver qué nos está pasando. Y comenzamos a darnos cuenta que a lo mejor tenemos una enfermedad. Lo mismo pasa con los organismos que viven allí. Entonces, realmente el impacto que se genera de los diferentes tipos de contaminación es muchísimo. Bien, continuamos. Vamos con la contaminación del suelo. En pues evidentemente hablamos de la deposición o del depósito de contaminantes de diferente naturaleza en lo que es la superficie terrestre. Esto obviamente también, chicos, pone en peligro la salud de las personas, de los seres vivos, por lo tanto alteran a los ecosistemas y hacen que se pierda el equilibrio de los sistemas ecológicos. Bien, aquí obviamente, pues bueno, la contaminación del suelo puede ir desde que sea un acúmulo de basura en esa superficie hasta el hecho de que también se hayan derramado en él ciertas sustancias químicas que hacen posible que cuando estamos hablando de la penetración del agua de lluvia a través de ese suelo para que llegue a los mantos acuíferos subterráneos, pues obviamente también se va a contaminar nuevamente el agua, ¿sale? Entonces, como te he dicho, y a lo mejor parezco disco rayado, ¿no? Todo aquí está conectado. Bien, tenemos aquí más información. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es importante que consideremos que la contaminación de los suelos puede afectar en diferentes ámbitos, ¿sale? Que sería este primer punto, es una de las características que tiene la contaminación de los suelos. Aparte, pues a lo mejor de los tipos de contaminación que existen, suele ser uno de los tipos de contaminación que no es tan visible o no lo vemos o no lo percibimos tal cual, pero que está presente en gran parte de la región de nuestro planeta. ¿Esto por qué? Porque se han sobreexplotado grandes cantidades de territorio y por lo tanto el suelo queda contaminado, queda también ya no apto o no viable para que el sistema biológico, ecológico que en esa región se desarrollaba, pues bueno, siga existiendo como estaba, ¿sale? Bien, otra característica de la contaminación de los suelos es que altera la capacidad del filtrado del suelo mismo. Sobre todo, bueno, porque sabemos que por ahí se puede generar fenómenos como la erosión, la deforestación, y esto hace que el suelo pierda propiedades como la porosidad, que a su vez también va a afectar en la retención de humedad que pueda tener, y por lo tanto, entre más erosionado es el suelo, con mucho mayor facilidad va a perder la cantidad de agua que llegue a ¿sale? Entonces su humedad del mismo, pues bueno, no sería adecuada para propiciar la vida. Otra característica es que se reduce la calidad y rendimiento de los cultivos y por lo tanto, chicos, si estamos hablando de que se afecta la productividad de estos, pues está de por medio también la alimentación de todo ser vivo, incluido ahí las personas, ¿sale? Entonces, pues no por nada se habla también de escasez de alimentos. Y pues imagínense estar hablando de eso ahorita que retomamos o que se puede retomar uno de los objetivos de la Agenda 2030, que nos dice que
hambre cero, pues imagínense, no sé qué tanto podamos pensar si estamos contribuyendo mucho para ello, ¿de acuerdo? Bien, otra de las características es que la contaminación de los suelos puede deberse a malas prácticas agrícolas, y esto pues es evidente, ¿sale? ¿Por qué? Porque se ha hecho uso desmedido de plaguicidas, fertilizantes, que todos están hechos a partir de componentes químicos que lo único que hacen es que por un periodo muy corto le dan ciertas propiedades al suelo, pero lamentablemente hacen que a largo plazo este pierda sus propiedades óptimas para poder seguir generando un funcionamiento adecuado de ese sistema geológico. Bien, última característica que viene aquí mencionada es que también la contaminación de los suelos pone en riesgo nuestra salud y la de todo ser vivo. Evidentemente, como ya lo he dicho, porque todo está conectado. Bien, continuamos. Viene aquí otra de las lecturas, que justamente es una lectura en la que se mencionan estas características que ahorita yo te compartí. Y pues es únicamente para que puedas profundizar en dado caso de que te interese conocer más a fondo a qué se refieren cada una de estas. Bien, me regreso a la presentación, vamos con la contaminación visual y auditiva. Como te decía, no solamente las sustancias químicas son consideradas como contaminantes, sino también aquellos estímulos o elementos que no son propiamente sustancias, que pueden ocasionar alguna alteración o algún daño en el ser vivo, de tal manera que lo lleven a estados de ansiedad, de estrés, ocasionándole también en algunas ocasiones enfermedades. Bien, cuando hablamos de la contaminación visual, pues estamos hablando de todos aquellos elementos no naturales que están presentes ya en un entorno, pero que causan una saturación de todos los elementos que estamos nosotros visualizando, ¿sale? Entonces, creo que esto es muy perceptible en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, en donde, pues si analizas, por ejemplo, la imagen del fondo, pues existen ciudades en donde, imagínate, si hablamos de la noche, pues las personas no pueden dormir adecuadamente con una simple cortina, porque pues a lo mejor todo ese estímulo visual, todas las luces que existen en ese medio, pues no le van a permitir conciliar adecuadamente el sueño, ¿sale? Y eso causa una perturbación, claro que sí. Le afecta en su estado de salud también. Entonces, todo esto afecta. Bien, después si hablamos de la contaminación auditiva, también conocida como contaminación sonora o contaminación acústica, pues esta principalmente es generada por el ruido, y cabe mencionar aquí, jóvenes, que el ruido son aquellos sonidos desagradables, no deseados para quienes los escucha. Obviamente esto depende de la percepción de cada uno de nosotros. A lo mejor algo que para mí es molesto, pues puede resultar que para alguno de ustedes no lo es, ¿sí? Entonces esto va a depender mucho de la percepción de la persona. Y pues bueno, causa problemas, pues sí, no por nada también existen normas que regulan la cantidad de ruido que, por ejemplo, alguna empresa puede emitir, o por ejemplo que también regula la cantidad de ruido que en algunas zonas de la ciudad debería estar presente o no debería estar presente. Por ejemplo, si hablamos de las zonas donde hay hospitales, pues por ahí te has fijado que hay señalamientos en donde nos indican que no debemos sonar el claxon, etcétera. Y obviamente esto hace referencia a la protección de esas zonas para evitar ciertos problemas desencadenados por el ruido. Por ahí hay fuentes en donde mencionan que, pues, si analizamos estos contaminantes, si hablamos, por ejemplo, de los contaminantes auditivos, pues bueno, son contaminantes que implican un menos costo, pues porque básicamente podemos hacer ruido con lo que sea, pero lamentablemente estos dos tipos de contaminación representan en la actualidad también uno de los mayores problemas, porque pues en nuestra población, hablando del ser humano, se han generado un incremento en alteraciones como el estrés, como la ansiedad, entre otras enfermedades entre otras enfermedades o padecimientos que podrían ser causa o desencadenadas a partir de estos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, existe también este tipo de contaminación, por eso lo mencionamos.
Otro de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad y que va muy de la mano con la contaminación del suelo, con la contaminación del agua e incluso con la contaminación atmosférica es la famosa deforestación. Que la deforestación, chicos, pues es hablar de un fenómeno en el que una zona, un territorio, pierde básicamente la vegetación. Esto a causa de que, bueno, pues puede ser por causa natural, pero realmente que suceda de manera natural, pues tendríamos que estar hablando de algún desastre donde pues haya arrasado con toda la vegetación o con parte de la vegetación de ese lugar. Sin embargo, sabemos que pues la otra causa ha sido el hombre, en donde por la tala inmoderada de árboles, pues evidentemente termina con la vegetación de importantes ecosistemas, sobre todo bosques y selvas, y con la finalidad de utilizar este recurso maderero para propiciar algunos productos o también con la finalidad de darle otro uso a ese suelo. Ustedes saben, como lo hemos visto anteriormente, que pues, los suelos de las selvas y bosques son suelos realmente con alto contenido de nutrientes y por lo tanto cuando se habla de la agricultura, pues muchos de esos territorios son transformados en campos de cultivo, lamentablemente. Campos de cultivo en donde el suelo va a ser tratado químicamente, va a ir perdiendo también sus propiedades con el tiempo, ya no va a ser después viable para la agricultura misma, lo van a dejar ahí, se va a perder, va a comenzar a erosionarse, se va a desertificar y las personas que hacen pues nuevamente buscan otro territorio en donde nuevamente talen, conviertan ese ecosistema en un campo de cultivo y así es el ciclo de esto y pues como dicen por ahí es el cuento de nunca acabar. Entonces, esa deforestación pues obviamente al tener una pérdida de vegetación, chicos, deja expuesto al suelo a diferentes fenómenos naturales o a diferentes factores naturales, como lo viene siendo las corrientes de aire, que pues también al tener un suelo desnudo, pues lo dejan expuesto más a que éste se agriete por el mismo efecto que tienen las corrientes de aire. O igual cuando estamos hablando de la lluvia, pues la lluvia al caer y golpear con el suelo, pues también por esa fuerza física le puede ocasionar esta erosión. Entonces puede ser algo que se ocasione por algo natural, pero analizando bien el meollo del asunto, pues quien taló ese lugar y quien quitó la vegetación de ahí, pues a fin de cuentas fue el hombre, ¿sale? La erosión, pues bueno, ya para centrarnos en esto, la erosión nos habla pues del desgaste y pérdida del suelo por acción de fuerzas físicas y químicas, como lo mencionaba yo ahorita. El hecho de que las corrientes de aire o el agua misma estén impactando en el suelo porque hay una pobre vegetación en ese lugar, nos van a generar una formación de grietas como las que estamos viendo en esta imagen. Bien, cuando todo este tipo de fenómenos siguen incrementándose, pues bueno, la productividad de ese lugar se puede ver comprometida, es decir, si está escaseándose la vegetación, que obviamente sabemos que son organismos productores dentro de las cadenas alimenticias, pues evidentemente no se estarán generando la cantidad suficiente de alimento para el siguiente eslabón de las cadenas alimenticias, que serían los consumidores primarios. Y esto obviamente pues también genera ya un desequilibrio dentro de las cadenas tróficas, haciendo que todo ese sistema ecológico pues comience a perder su equilibrio. Por lo tanto, pues bueno, ahí es cuando hablamos ya de desertificación, de la disminución de niveles de productividad de ese geosistema, es decir, de cómo se van produciendo los recursos naturales de ese lugar, debido a la sobreexplotación que sufren muchos de estos territorios. Bien, entonces, ya cuando se presenta la desertificación, se habla de que el suelo ya no tiene propiedades que propicien la vida como tal, pero pues también cabe mencionar, chicos, que por ahí ha habido algunos proyectos con éxito en donde algunas personas se han dado a la tarea de comenzar a reforestar nuevamente estas zonas, teniendo éxito. Obviamente hay que analizar que es a largo plazo, teniendo éxito y nuevamente obteniendo pues una formación de algún paisaje muy similar a un bosque, pero pues bueno, sí va de antemano un gran trabajo, un gran esfuerzo y por lo tanto también una gran inversión económica,
Lamentablemente muchos de los gobiernos no quieren implementar este tipo de acciones por el tipo de gasto que a ellos les representa, que desde mi punto de vista no debería ser un gasto, es un costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos apostando por algo que puede propiciar o generar un buen impacto en nuestra vida y en la de todo ser vivo. Por aquí viene también un poco de más información, que es esta imagen que estamos viendo aquí. Aquí nos apunta la manita, damos clic y es la última lectura de las sugeridas que aparecen en esta sesión, ¿sale? Aquí nos habla también sobre la deforestación en nuestro país, analizando pues bueno cuáles son las causas y también analizando también algunas de las consecuencias. ¿Para qué? Pues para que en verdad nos preocupemos del impacto de este fenómeno. Y vamos al último, que es la pérdida de biodiversidad. Bien, la pérdida de biodiversidad, que es otro de los principales problemas ambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad, pues bueno, es un fenómeno que sí naturalmente existe por cuestiones evolutivas, como a lo mejor lo llegaste a analizar en biología. Recuerda que la evolución de la que muchos científicos han hablado, como Darwin, como Wallace, no sé, son los que se me vienen ahorita a la mente, pues nos han hablado de que los seres vivos van sufriendo una serie de cambios a través del tiempo, mismos que les permiten ir adaptándose al medio ambiente en el que se desarrollan. Obviamente, chicos, como lo decía Darwin, si el organismo, si el ser vivo no es capaz de adaptarse a ese medio ambiente, ¿qué va a pasar con su especie? Pues va a desaparecer, ¿sale? Y ahí estamos hablando de pérdida de biodiversidad de manera natural. Pero lamentablemente en los últimos siglos sabemos que esta pérdida de biodiversidad ha ido incrementándose a pasos agigantados realmente por cuestiones humanas. La caza de los animales, el hecho también de que se alteren los ecosistemas, pues bueno, hace que su hábitat ya no sea a lo mejor el adecuado para ellos, y estos tienen que migrar en búsqueda de otros lugares, y lamentablemente en muchas ocasiones las especies no logran encontrar un lugar adecuado y por lo tanto su vida está comprometida y pues terminan muriendo. Entonces, la pérdida de biodiversidad en la actualidad está debida a las acciones antropogénicas y sobre todo si analizamos o lo ligamos a lo de la semana pasada, al calentamiento global, pues también se relaciona estrechamente con esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del incremento de la temperatura del mundo, pues evidentemente se alteran los ecosistemas y con ello la posibilidad de que las especies se puedan desempeñar adecuadamente en sus ecosistemas o en sus lugares donde viven, pues también. Bien, entonces aquí tenemos más información. Por ahí la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un organismo que por ahí lleva varias acciones y también ciertas funciones, lleva un registro de las especies y las clasifica de acuerdo a si se encuentran en peligro de extinción o no, si son especies amenazadas o no, etcétera, etcétera, etcétera. A esta lista se le conoce como lista roja de especies amenazadas en español y tiene diferentes categorías que son estas que estás viendo aquí, ¿sale? Justamente así como están estas siglas o estas letras, así es como se les representa. Haz de cuenta que es como si fuera el símbolo. Y cada una de estas pues tiene su respectivo nombre. Vamos a analizar ya por último a qué se refieren cada una de estas. Bien, está como primera categoría especie extinta, EX, aquellas especies que ya por completo han desaparecido de la faz de la Tierra. Ya no existe ningún ejemplar, ¿sale? Ya todo lo que había se acabó. Aquí ejemplos como cuáles, pues bueno, aquí de los que se tienen registros, pues bueno, especies como los dinosaurios, que estás viendo en pantalla, el famoso dodo, los mismos que han ido desapareciendo en las últimas décadas, pues también aquí van entrando en esta lista. Que cabe mencionar que de acuerdo a la lista que tiene esta unión, pues sí son bastantes especies las que han desaparecido en los últimos siglos. ¿A causa de qué? Lamentablemente a causa de la caza. Bien, la otra clasificación es esta que estamos viendo aquí, extinta en estado silvestre, representada con EW. Y esta se refiere a aquellas especies cuyos ejemplares
que existen se encuentran ya únicamente en cautiverio y evidentemente pues están protegidas o salvaguardadas. Un ejemplo de estas especies que están ya extintas en estado silvestre es el que estamos viendo aquí, muy famoso por una película llamada Río, que es el guacamayo de Spix, o también conocido como guacamayo azul. Entonces, esta es una de las especies que ya en estado silvestre pues ya no se tiene hasta ahorita registro que esté presente, sino únicamente en algunas zonas de conservación o de preservación que pueden ser zoológicos, o igual también zonas naturales que están protegidas y realmente limitadas para que las personas no tengan acceso a ello. ¿Por qué? Pues porque sabemos que aves como estas han sido realmente pues ahora sí que puestas en cautiverio, no únicamente para tenerlas resguardadas, sino por varias personas para generar una venta ilegal de estas mismas y tenerlas en zonas residenciales que, bueno, uno dice, bueno, ¿y para qué las quieren? Bien, pero bueno, eso sería hablar de otro tema, ya en su momento lo tocaremos. Esta otra clasificación que es la de CR, que son especies en peligro crítico. Aquí, chicos, ya cabe mencionar que ya no estamos hablando como tal de especies extintas, ¿sale? Sino de especies que representan cierta amenaza, bueno, a las que se les representa cierta amenaza. Entonces, las que están en estado crítico o en peligro crítico, perdón, son especies que tras un análisis estadístico y cuando se analiza su población de estas, pues muestran una pérdida considerablemente fuerte en sus poblaciones. Comúnmente, bueno, por ahí los registros que maneja esta lista roja es que dice que el criterio para determinar si es una especie en peligro crítico es que haya tenido en los últimos 10 años un decremento de su población entre un 80 y 90% de sus individuos, o en las últimas 3 generaciones de esa especie también que se haya mostrado este decremento fuerte. O aparte, otro de los criterios que podría hacer que una especie entrara en esta clasificación es que al contar el número total de individuos que se encuentren presentes, es que este sea menor a 250 individuos. Por ahí, pues bueno, existen diferentes tipos de jirafas. Hay algunas de estas que ya se encuentran dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque pues ya su población ya no es tan grande. Bien, esta otra categoría o clasificación que es EN, es decir, especies en peligro, nada más. Y aquí entran aquellas especies que pueden tener algunas condiciones dentro de su mismo hábitat de manera que los exponga a desaparecer. Un ejemplo de estos, bueno, algunos tipos de conejos que a lo mejor ustedes dirían, bueno, ¿por qué el conejo? Bueno, lo que pasa aquí es que estos factores que se encuentran en el medio ambiente pueden ser tanto naturales como a lo mejor provocados por el hombre, y dentro de los naturales o provocados por el hombre pueden ser incluso aquellas enfermedades que se pueden propagar rápidamente entre estos seres vivos y que pueden acabar en cuestión de días con la población de esa especie. Entonces, sí, por ahí con los conejos al parecer es una enfermedad que les ocasiona cierta sintomatología hemorrágica y que por lo tanto en cuestión de días mueren, acabando con gran cantidad de la población de estos. Entonces, sí es una posibilidad. No es la única especie, existen otras especies que se encuentran clasificadas o dentro de esta clasificación. Pero cabe mencionar aquí, chicos, que es porque pues en su hábitat existen ciertas amenazas que pueden hacer que éstas entren rápidamente a un periodo de peligro crítico, ¿sale? Bien, vamos con la siguiente clasificación, que son las especies vulnerables, que es en donde se catalogan todas aquellas especies en donde en un lapso realmente corto se reconoce una importante reducción del tamaño poblacional o de la distribución geográfica de esta misma especie. Por ahí un ejemplo que mencionan algunas fuentes son los famosos koalas.
que evidentemente cuando se ha analizado la distribución geográfica que estos deberían tener en los ecosistemas en donde se desarrollan, pues ha tenido un decremento realmente importante en los últimos registros. Bien, otra de las clasificaciones, ya cuando hablamos de especies no tanto amenazadas, sino que representan preocupación menor, está la NT, que se refiere a la casi amenazada, y aquí entran especies que no es posible incluir en las otras categorías, ¿sale? Es decir, no cumplen un criterio para poderlas adentrar o poderlas meter en alguna de las clasificaciones como especie en peligro de extinción, especie en peligro crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, sí son especies en las que, aunque no se puedan catalogar ahí, si no se hace nada al respecto, se puede visualizar en un futuro muy temprano que estas puedan encontrarse ya en cualquiera de estas clasificaciones, que son estas que están aquí, ¿sale? Un ejemplo de esto, pues puede ser, por ejemplo, la nutria europea, que es la que están viendo aquí en imagen. Otro, creo que me parece que el zorro rojo. Y existen una infinidad de especies. Si revisamos o ustedes gustan revisar la lista de esta unión, se van a dar cuenta que son muchísimos los ejemplares que se encuentran ya enlistados en cada una de estas clasificaciones. Y la última categoría, que es la de LC, considera aquellas especies que pues también tras una evaluación no cumplen con ciertos criterios para poder ser contempladas en cualquiera de las otras categorías. Y a diferencia de la anterior, chicos, en esta no se visualiza una amenaza en un futuro muy cercano para que esta pueda representar algún decremento importante en su población. Un ejemplo de esto, pues el oso negro americano que estamos viendo aquí en la imagen, pero existen también otras especies aparte de este. Sería a lo mejor interesante que cada uno de ustedes se diera la tarea pues de nada más de profundizar a ver cuáles son las especies. Por ahí existen muchas, en caso de que tú quieras conocer más sobre ello, ¿sale? Bien, entonces me regreso nuevamente al inicio. Si te fijas, fueron 1, 2, 3, 4, 5 las lecturas sugeridas que aparecieron a lo largo de nuestra presentación, que justamente, déjame regreso a la plataforma, que justamente son las 5 lecturas sugeridas que vienen en este recurso y que son a las que puedes entrar también por este medio. Entonces hay que darles lectura. Recuerda, únicamente rescata las ideas principales del tema de esto, y una vez que lo hagas ya estarás listo para responder tu cuestionario de comprensión de la semana, que es la única actividad de esta semana, ¿sale? Bien, entonces sin más ya por qué comentarte, te agradezco tu atención, tu participación, tu siempre muy atenta disposición hacia el trabajo. En esta semana creo que no toca hacer mucho. Estoy segura de que bueno, lo harás con gran entusiasmo. Y pues bueno, ya nos queda cada vez más poquito, ¿sale? Tengo muchas ganas de verlos. La verdad es que espero ya que en próximas semanas ya se pueda retomar algo. Tal vez con un poco de más contacto y no solamente virtual. Pero bueno, si no, pues hay que seguirnos cuidando, jóvenes. Ustedes en casa, yo en la mía, cada quien en la suya. Esto con la finalidad, pues bueno, de ir nuevamente a la suma de la mitigación de lo que enfrentamos en estos días. Y pues bueno, agradezco tu participación, tu atención, ya como lo había dicho anteriormente, y te invito a continuar ya con entusiasmo con estas últimas semanas que nos quedan. Ya falta poquito, te lo prometo. Échale ganas a todas tus demás materias y ánimo, que ya merito terminas. Excelente día, excelente semana, y nos saludamos en otra ocasión. Hasta luego.